Ronda número 5 del Altibox Norway Chess 2019 y otra vez estamos en el Armagedón, pues hoy en la pensada hicieron tablas Maxime Vachier-Lagrave y Magnus Carlsen jugando una siciliana Pelicán y ahora deben definir en esta partida rápida el punto. Como ya sabes, 10 minutos para las blancas y 7 para las negras. Podrás seguir el cronómetro de cada jugador una vez inicien los movimientos en el tablero. Como las negras tienen solamente 7 minutos en el reloj, las blancas están obligadas a ganar. Comencemos. Inicia Maxime Vachier-Lagrave con C4 apertura inglesa. Magnus Carlsen E5, la siciliana con los colores cambiados. Y bueno, en este canal además verás un video estudiando esta defensa, la cual se recomienda contra la inglesa, así es que te sugiero lo busques. Siguió la partida caballo C3. Caballo F6, caballo F3, caballo C6, G3, D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2, alfil C5, una jugada de moda hoy en día. Sin embargo, acá más habitual es continuar con caballo B6 para evitar temas como caballo por E5 por parte de las blancas, ya que esto podría haber generado descubiertas importantes sobre el caballo negro que estaba en D5. ¿Por qué? Debido al alfil de las blancas que se encuentra en G2. Pero bueno, en la partida tenemos este alfil C5, enroque, y bueno, por supuesto, ahora no era posible. Caballo por E5, debido a caballo por C3, B por C3, caballo por E5, D4, alfil D6, D por E5, alfil por E5 con una posición abierta muy cómoda de jugar para las negras. Así entonces, enroque, enroque, D3 y H6, controlando saltos de pieza blanca en G5 y así poder jugar con tranquilidad en algún momento un alfil E6 si así lo estima pertinente el jugador de negras. Alfil D2, caballo F6. Otra jugada como alfil E6 también era posible ganando en desarrollo. Volviendo a lo jugado en la partida, caballo F6 por parte de Magnus y ahora Maxime caballo A4 tocando al alfil. Alfil B6, torre C1, torre E8 y alfil C3. Otra jugada como B4 para B5 también hubiera sido posible, ganando espacio en el ala de dama. Magnus entonces juega E4 y decide abrir la posición y simplificar la situación. Cambiar algunas piezas, aclarar las cosas en el tablero y llegar a tablas no es algo que le incomode, porque recuerda que en estos Armagedón, al tener menos tiempo en el reloj las negras, estas con las tablas obtienen el punto igualmente. Sin embargo, para efectos educativos, un poco más fuerte era la jugada caballo D4, no abriendo la posición del todo, sino manteniendo algo más de tensión en el tablero. Pero bueno, E4 lo jugado en la partida. Maxime responde D por E4, Magnus caballo por E4, dama por D8, torre por D8, alfil E5 tocando en C7, también puede venir un caballo por B6, etc. Torre 8, y bueno, comentarte que si caballo por E5, entonces caballo por E5 y se ataca al caballo negro con ligera ventaja para las blancas gracias a la activación de su poderoso alfil fianquetado. En el juego se realizó entonces este torre 8 en lugar de caballo por E5, caballo por B6, A por B6. Y con esto, a pesar de que caería el peón de C7, las negras activan su torre y tocan en A2. Alfil por C7, torre por A2, caballo E5, que parece que entrega una pieza, pero en realidad se recuperaría esta pieza mediante un alfil por G2. Alfil F5 continúa el noruego, el francés caballo por C6, B por C6 y ahora F3 ahuyentando al caballo. En caso de un torre por C6 seguiría un torre por B2 protegiendo al peón de B6. Y en caso, por ejemplo, de un alfil por B6, saca la cuenta, seguiría un caballo D2 tocando a la torre de F1. Y bueno, si esta se quita,
entonces podría seguir un torre por E2 recuperando el peón. Pero bueno, en la partida se jugó este F3. Las negras caballo D2 atacando a la torre de F1 y esta torre F2, por supuesto, no retirándose a otro lugar. Y la razón es que debe de mantener la defensa de su peón E. Torre por B2, E4, alfil E6, alfil E5 atacando a la torre, torre B5, torre por D2, torre por E5, torre por C6. Y tenemos que ambos bandos tienen 4 peones, pero las negras, uno pasado y libre por la columna B. Entonces las blancas deben ser muy cuidadosas si no quieren ser sorprendidas por este intrépido peón. Torre B5, F4, preparando F5. Así es que las negras replican con G6 para frenar dicha amenaza. Y las blancas E5, ubicando perfectamente Maxim sus peones, de tal modo que su alfil corre libremente a través de ellos. Rey G7, alfil E4, torre B4 atacando al alfil F3, torre A8. Magnus quiere activarse en la posición, por supuesto. Bueno, el francés juega rey F2, torre A2 buscando el cambio papero de torres, torre por A2, alfil por A2. Recuerda que a Magnus las tablas le convienen, así es que simplificar no viene mal. Alfil G4, H5, alfil D7. Una jugada que permite la caída de un peón en las blancas. No es entonces la más exacta. La jugada más precisa era alfil E2 y el peón de H2 no caería. Y ahora la pregunta es ¿por qué va a caer el peón de H2 si se juega este alfil D7? Bueno, porque continúa Magnus Carlsen con torre B2 jaque, rey E3, torre por H2. Magnus cuenta con un peón de más y ahora no es posible capturar en B6 y Maxim, entendiéndolo, juega torre C7. ¿Por qué no es posible capturar en B6? Bueno, ya que si torre por B6, seguirían torre G2, atacando al peón de G3 y ahora no rey F3 por la jugada alfil D5 jaque. Tras un rey E3, torre por G3 jaque con un peón más y encima de ello un peón H que correría libre hacia la casilla de coronación, cantando, gozando y disfrutándolo todo ese tramo para convertirse en una hermosa dama. Así entonces, por ello, Maxime Vachier-Lagrave, uno de los mejores jugadores del mundo, no podía caer en un truco tan básico como ese. Rey F8, torre C8 jaque, rey G7, torre C7, rey F8, F5, G por F5, alfil por F5, alfil E6, alfil por E6. Con esta captura se nota que las blancas ya no podrán luchar por el triunfo, a menos que sean alfa 0, ¿no? F por E6, torre B7, torre B2, rey F4 buscando cazar el peón de H5, torre F2 jaque, rey E4, torre 2 jaque, rey F4, torre F2 jaque, rey E4, torre 2 jaque, rey D4 y tras esto ambos acordaron las tablas. Esto porque los jaques se mantendrían, puesto que si las blancas permiten la caída del peón de E5, su posición honestamente sería muy, pero muy delicada. Entonces el rey de las blancas no puede acercarse a la torre enemiga porque dicho peón, el D5, caería. Magnus Carlsen sigue liderando el torneo. Y bueno, no hay tabla de posiciones porque aún se están jugando otras partidas en este preciso momento. La partida pensada y el Armagedón se resolvieron bastante rápido entre estos dos. Magnus Carlsen está, pero durísimo. Tan duro como la mole, ¿verdad? De esos 4 personajes superhéroes, los 4 fantásticos, no sé cómo se llamarán, pero recordarán a la mole. Magnus Carlsen está durísimo como roca. No lo sorprenden, el tipo se mantiene en su centro, bajo control, obteniendo buenos resultados, la punta del torneo, jugándose en su país, satisfaciendo a sus compatriotas y a todos sus aficionados en Noruega. En casa mando yo, dice él, en casa ronco yo. Y bueno, esta ha sido una de las partidas más interesantes de la ronda. Magnus Carlsen no cae,
sigue durísimo como la mole. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.